una persona del vasto conocimiento y la trayectoria del doctor Herrero, su opinión sobre el fallo de la Corte al planteo, bueno, que es de público conocimiento. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctora? Es un placer hablar con usted y también con su extensa audiencia. Bueno, la verdad que le agradecemos siempre su participación, que es por demás interesante, y me planteaba yo un tema. Este fallo de alguna manera produce distintas posturas, distintas posiciones, y sin ser antipático, porque hay muchas personas, alumnos, maestros, directivos que están angustiados por la incertidumbre que se generó alrededor de esto, tratamos siempre de informar siendo objetivos en cuanto a la información de lo que es un fallo de la Corte. Por eso mi pregunta es si estamos hablando de un fallo con resolución jurídica o de otro tipo. Claro, la sentencia de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia del país, es el que interpreta la Constitución Nacional, porque así lo dispone la Ley Suprema, tiene siempre una enorme trascendencia. Todas las instituciones de la República, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial que está debajo de la Corte, tienen el deber de cumplir todas las sentencias que dispone, porque cuando la Corte Suprema interpreta la Constitución, así decía Vidal Campos, esa interpretación forma parte de la Constitución misma. Ahí está marcada la trascendencia de la decisión de todas las cortes, no solo de esta, de todas las cortes del mundo. Es el vértice del poder de toda república democrática, el alto tribunal de la nación, en todos los países democráticos del orden. De manera que la interpretación que deberíamos hacer nosotros del fallo de la Corte tiene que ser una interpretación despojada de cualquier connotación política partidaria. Si nosotros analizamos un fallo de la Corte con la lupa de una ideología política, estamos cerrando el camino. Ese no es el método, el camino de la política. Doctor, quería plantearle puntualmente, la verdad es que los padres, los alumnos, los docentes se sienten como hubo muchas digamos, opiniones adversas en el sentido de que la Corte no ha contenido, no ha atendido el problema de la salud pública y el tema de la educación, como dos derechos fundamentales de los niños y también de los docentes. Claro, sí. Esa es la pregunta. Sí, la pregunta es esto. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo nos puede iluminar para comprenderlo desde el punto de vista jurídico, que se trata de un fallo de la Corte, ¿no? Claro, el derecho a la educación, el derecho a la salud, no son derechos federales, son derechos locales. La administración de la salud pública y la administración de la educación son facultades que por el artículo 5 de la Constitución le corresponden a las provincias. Las provincias ejercen el poder no delegado a la nación. El gobierno nacional ejerce un poder limitado y delegado por las provincias que conforman el Estado federal. De manera que, al revés de lo que se piensa, el gobierno nacional no tiene facultades amplísimas dentro de una república federal. El mayor poder lo tienen reservados las provincias, artículos 121, 122, 123, y especialmente el artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, lo que hizo la Corte en este fallo, en esta sentencia, extensa, muy extensa, es fijar los límites de las facultades
facultades que tienen las provincias y el gobierno nacional en materia de educación y en materia de salud pública. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para que los derechos de los ciudadanos, para que el goce y ejercicio de los derechos de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes, no se vean perturbados por decisiones arbitrarias del Estado federal. Entonces, lo que la Corte ha hecho es delimitar, como dije recién, las funciones, las facultades que tienen las provincias y la facultad que tiene el gobierno nacional en materia educativa y en materia de salud. Estas facultades, dice la Corte, porque lo dice la Constitución Nacional, le corresponde a las provincias. De manera que con esta decisión, la Corte ha cuestionado el ejercicio de la facultad que se arrogó el gobierno nacional con el decreto de necesidad y urgencia que suspendió las clases presenciales en el AMBA, afectando decisiones propias de los gobiernos provinciales o locales. Acá me permito interrumpirlo, discúlpeme. Yo pensaba recién que cuando se establece esta declaración, que no es más que hacer notar lo que ya dice la Constitución, como usted dijo al principio, estos fallos no se van a apartar y van a ser parte de lo que el espíritu y la letra de la Constitución dicen, pero también me parecía que nadie se detiene a pensar que cuando dice esto la Corte, lo que le está diciendo también a los gobiernos locales es que ellos son los responsables de las decisiones que toman. Claro, por supuesto que son responsables de las decisiones que toman los gobernadores, las legislaturas provinciales y los poderes judiciales provinciales. En materia de salud pública, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en materia de educación, también. Lo mismo sucede en todas las provincias argentinas. Se da la particularidad, por ejemplo, que se pone en cuestión la presencialidad en materia educativa y en la educación primaria solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero hay provincias que han continuado con la presencialidad en estos ámbitos educativos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una provincia, el Estado Nacional impida el ejercicio de esta facultad que es local, cuasi diríamos provincial, porque la ciudad autónoma no es una provincia, pero tiene el mismo estatus que una provincia, lo dice el artículo 129 de la Constitución Nacional. Entonces la Corte ha precisado, como dije al comienzo, el límite de las facultades del gobierno federal, que como reiteré recién, son facultades limitadas, excepcionales, delegadas. El gobierno nacional ejerce facultades delegadas por las provincias, de manera que la Constitución no permite que el gobierno nacional se entromezca en las facultades propias de las provincias, de los estados locales, en materia de aplicación de los códigos de fondo, Código Civil, Código Penal, Código de la Seguridad Social, Laboral, y también en materia educativa, eso lo dice claramente el artículo 5, en materia de salud pública. Nosotros, si observamos el fallo de la Corte, lo analizamos desde una mirada puramente constitucional, sin ningún tipo de connotación de política partidaria, es un fallo clarísimo. No hace más que extender, digamos, los conceptos que están claramente establecidos y convertidos en letra en la ley suprema. El fallo de la Corte, de manera docente, explícita y
precedentes anteriores y precedentes actuales del mismo tribunal, le informa a la nación argentina de que vivimos y convivimos en un gobierno de naturaleza federal cuyas reglas debemos respetar, porque de eso depende, del respeto de estas reglas que la Corte ha remarcado, depende el goce de los derechos de la gente, el goce y ejercicio de los derechos individuales, sociales y colectivos de la gente. Por eso, este fallo puede ser interpretado como un límite al autoritarismo del Estado Nacional, que no es el primer caso. Ha habido casos también durante el gobierno de Macri, ha habido también casos en el gobierno anterior de Cristina Kirchner, de la Alianza, del menemismo. Esto es una práctica en la República Argentina que se ha reiterado. Es un poco... Ha existido fallos de la Corte que le han puesto límites al Poder Ejecutivo. Es un poco este sistema de gobierno en el cual los tres poderes de alguna manera se controlan mutuamente y en algún momento, cuando se pide a la Corte que intervenga, uno quiere una intervención que dé el favor a uno o a otro, y la realidad es que lo que se le puede pedir a la Corte es este control de constitucionalidad. Pero una cosa que me llamaba la atención, no me quiero extender mucho más en este tema porque quiero introducir un tema previsional, pero me llamaba la atención que siendo jueces que han tenido históricamente posiciones distintas, los 4 jueces que se han manifestado han resuelto en el mismo sentido, ¿no? Llamativamente en este tema que podría haber sido un tema dividido. Y me llama la atención que el único juez que, abordó el tema propiamente de los contagios y que hace referencia a que no se puede desde la Corte dictar un fallo sobre si se puede abrir o no abrir las escuelas, la presencialidad o no, es el doctor Rosenkrantz, ¿no? Sí, el doctor Rosenkrantz, en su fallo muy extenso y muy claro, ha hecho hincapié en algo que es obvio. La Corte Suprema no tiene competencia para expedirse sobre temas de esa índole, temas sanitarios, educativos. Esas son facultades que se ejercen, como dijimos al comienzo, por las provincias o en el ámbito que le compete al gobierno nacional. De manera que, al destacarlo, el doctor Rosenkrantz ha fundado su criterio o su decisión, expresada en el voto, de que el gobierno nacional, a través del decreto de necesidad y urgencia que impugnó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha excedido en sus facultades constitucionales. Pero yo quiero cerrar esto de esta manera. Lo que estamos hablando no es una clase de derecho constitucional. Nosotros que hemos estudiado estos temas en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad, no son temas desconocidos para los argentinos, si hacemos memoria. Lo que hay que concluir es que tienen directa incidencia el orden constitucional que la Corte ha marcado en este fallo en el ejercicio de los derechos de la gente. Porque si no hay división de poderes, si no hay división de funciones entre las funciones de los gobiernos provinciales y los gobiernos del gobierno nacional, si no hay separación de poderes, los que quedan perjudicados son los individuos, son las personas, son los trabajadores, son los jubilados, es el personal de salud, que no tiene a quién recurrir cuando hay confusión de roles y cuando las facultades se usurpan. Entonces, el orden en el ejercicio de estas facultades del Estado Nacional y de los Estados provinciales es fundamental para que las personas, los ciudadanos, los habitantes de la República Argentina, como los he descrito recién, en todos sus estamentos,
puedan gozar de sus derechos y garantías constitucionales. El desorden en el ejercicio de las facultades gubernativas produce desbaratamiento, lesión, violación en estos derechos de los trabajadores, de los docentes, de los jubilados. Cuando el Poder Ejecutivo no cumple un fallo de la justicia, está protagonizando un golpe de Estado institucional. Porque esto es impensado para la Constitución Nacional, que un ciudadano incumpla un fallo de la Corte, o un fallo de un juez, o un fallo de una Cámara. Para eso está la justicia, porque esos fallos tutelan derechos. Ese es el objetivo de los fallos, tutelar derechos. Si los ciudadanos no pueden incumplir un fallo, tampoco lo puede hacer el Estado. Y mucho menos los funcionarios del gobierno pueden criticar, cuestionar públicamente las decisiones de la justicia. En una república, en un Estado de Derecho, que ordenado custodia las garantías constitucionales de los habitantes del suelo argentino. Doctor, fue clarísimo todo. Vamos a destinar un minutito. En la placa siguiente, Joaquín, tenemos que el derecho vamos al tema de movilidad, de la jubilación, y hacemos una pregunta. Quienes se jubilan a partir del mes de agosto del 2016, ¿no pueden hacer juicios de reajuste? Y esta pregunta tiene que ver porque hay muchas personas que según la época, el año, el mes en que se jubilan, entran dentro del régimen de una ley o de otra. En este caso estaría en juego un decreto, que es el 807 del 2016, que establece que digamos que la determinación de los saberes iniciales, o sea, el primer haber de un jubilado que adquiere el derecho a partir del 8 del 2016, tiene un índice que se aplica para, digamos, actualizar sus saberes, que son la base sobre la cual se determina su haber. Van a tener un índice que se les aplica y ese índice va a ser superior al que venía aplicando el ANSES, pero no es acabadamente el índice que aplica la Corte en el precedente Elif y en el precedente Blanco. Nos quedan 2 minutos nomás, pero quería destinar uno por lo menos que nos anticipe este tema usted, doctor. Tiene todo el derecho del mundo de reclamar judicialmente, porque la movilidad es una garantía constitucional. Es una garantía como el derecho de defensa, el debido proceso, la propiedad, son garantías constitucionales de los ciudadanos. La movilidad no es una actualización monetaria, no es indexación, como se suele considerar. Es una garantía que exige que el jubilado mantenga una razonable proporcionalidad con los haberes de los trabajadores activos y también que esté protegido absolutamente de los daños que la inflación, la desvalorización monetaria, le produce a los ingresos previsionales. En la próxima semana vamos a seguir sobre este tema, pero yo le voy a pedir al operador que nos pase sin la música, sin el sonido, un video donde vamos a ver a un trabajador que tiene 103 años. Esto para que usted nos cierre con alguna reflexión sobre lo que es el derecho del trabajo vinculado a la jubilación. Placa número 12 sin sonido, Joaquín, por favor. Alguna vez hizo grande al país. El trabajo remunerado, un trabajo digno cuya remuneración o salario le permite al trabajador vivir con dignidad. Este señor, pese a los años de edad que arrastra, que acumula, nos está
llamando la atención, removiendo la conciencia, para que la Argentina recupere lo que ha perdido, especialmente los jóvenes argentinos, que sepan que el trabajo digno, el esfuerzo, la capacitación es la tarea a cumplir en nuestro paso por la vida. Porque no solo nos desarrollamos, crecemos y progresamos nosotros, sino que merced a nuestro esfuerzo personal, a nuestro crecimiento personal, también hacemos crecer a la comunidad. Entonces el hombre que crece en una comunidad que crece, ambos se unifican. Eso es lo que quiere la Constitución Nacional, el preámbulo de la Constitución. Y este señor, con su ejemplo y en silencio, nos trae esto a la conciencia. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos con mucho gusto el próximo miércoles y le agradecemos mucho toda la dedicación y todo lo que nos transmite. Doctor Herrero, Luis René Herrero, muchas gracias. Gracias, querida. Muy amable, un saludo a todos, un abrazo y muy amable por la invitación. Muchas gracias.